campeonas del mundo. Qué rápido se dice y qué cuesta llegar a alcanzarlo. Tanto que lo normal es que ni siquiera consigas llegar a un mundial. Fíjense lo difícil que es llegar a una final y lo complicado que es ganarlo. Pues eso es lo que han hecho 23 jugadoras de fútbol de España hoy, consiguiendo la segunda estrella de la Federación Española de Fútbol, la primera para el fútbol femenino y, como ya digo, la segunda en 93 años de historia de los mundiales para el conjunto de la Federación Española. Creo que hoy hay que disfrutar de lo conseguido, un hito muy importante a muchos niveles. Ya nos detendremos, creo que aquí hay muchas cosas de las que hablar. Imágenes, ha habido fotos, reacciones, lo que significa para el fútbol femenino este mundial y para lo que significa para el fútbol femenino en concreto para España, el fútbol femenino en España, y la importancia también que es conseguirlo ante una Inglaterra que en este último año, por ejemplo, ha tenido una eclosión brutal, ¿no?, en el fútbol femenino en Inglaterra, seguramente ejercida por la inercia de la Eurocopa y de haber ganado esa Eurocopa. Así que un ciclón de cuestiones las que surgen aquí en este campeonato del mundo que ha ganado España, repito, y de suma importancia que ya iremos desbrozando, ¿no? He estado pensando qué tipo de material hacer. Hay un montón de notas de análisis del partido, la verdad es que es complicado. No me voy a parar en este vídeo mucho porque creo que terminaría siendo excesivamente largo. Todavía no descarto la idea del directo, un poco también por disfrutar con vosotros, ¿no? El directo siempre es da otro feeling, ¿no?, con respecto al vídeo. Pero bueno, vamos a hacer esta reacción del partido, porque creo que además en el análisis voy a ir más hacia un artículo, ¿no? Es decir, si estás interesada en el análisis, yo creo que es más poso, ¿no?, con fotografías en un post, con más tranquilidad y con más relajación que en un vídeo que ya digo, se iba a hacer eterno, ¿no? Línea titular de España: Catacol en portería, Laia Codina e Irene Paredes como centrales, Olga en el lateral izquierdo, Ona Valle en el lateral derecho, Tere Abelleira como pivote medio centro, Jennifer Hermoso y Aitana Bonmatí como interiores, Mariona y Alba Redondo en los exteriores, Alba Redondo por derecha, Mariona por la izquierda, y como referencia en punta, Salma. Creo que Sarina, la seleccionadora de Inglaterra, quiso plantear un partido como el que nos planteó Japón en fase de grupos y se fue a una línea de 3-5-2. La alineación de Inglaterra: Earps en portería, Carter, Bright y Greenwood como línea de centrales, Bronce y Daly en carrileras, Stenway y Walsh en línea de centro del campo, con Tom más de media punta. Es interesante la posición que ha ejercido en este partido la número 10 de Inglaterra, y Russo y Hemp en línea de ataque, ¿vale? Ya digo que creo que Sarina intentó plantear el partido de Japón buscando ese cortocircuito en zona interior de España, pero hubo una gran diferencia, y en este partido la diferencia es que sí que hubo profundidad, y esa profundidad la dio Salma Paralluelo. El partido discurrió en la primera parte con el gol de Olga Carmona, un gol, por cierto, bastante más complicado de lo que parece, un golazo, y Salma estrelló un balón al palo justo en la última jugada antes de que acabara la primera parte. Eso sí, Inglaterra, antes de que nosotras marcáramos ese primer gol, lanzó un balón al larguero de muchísimo peligro. La jugadora Hemp disparó al larguero en el minuto 16. Bueno,
estaba claro que Inglaterra no estaba jugando cómoda, no se estaba ejecutando ese plan, así que Sarina volteó al equipo como un calcetín. Y hubo una serie de cambios que, bueno, la verdad que llamaron un poquito la atención, ¿no? Entraron Kelly y James, salieron Russo y Daly. Esto lo que hizo fue transformar a Inglaterra en otro 4-3-3, buscando un poco más la compensación del esquema generado por España, que ya digo que dio profundidad y sobre todo daba ventajas, sobre todo por las alas. Con esto trató de equilibrar, sin embargo Inglaterra tampoco es que no fue superior en cuanto a superioridades generadas en el campo. Yo creo que fue más una cuestión de actitud, de agresividad. Inglaterra intentó ser mucho más agresiva y España jugó mejor la parte de minutos, ¿no? Tuvo más control, fue capaz de jugar con el marcador, con el partido y con el tempo del partido, ¿no? Bueno, en el minuto 60 aquí tenemos un cambio que a mí me deja un poco con el morro torcido, no por el cambio no por la jugadora, sino por el cambio en sí. Alba Redondo se marchó en el minuto 60 y entró Ollane Hernández. ¿Buscando el qué? Buscando el doble lateral. Inglaterra estaba percutiendo por esa banda y Bilda lo que quería era ayudas a una Badge. Bien, el partido estaba para Atenea en cuanto a rapidez. Atenea esta temporada se ha curtido mucho en labores también de defensa y creo que podía haber cumplido perfectamente estos niveles, ¿no? Creo que Alberto Toril esta temporada le ha exigido a Atenea precisamente en ese carril muchas cosas que Atenea en otras temporadas no tenía que hacer o no ejercía y que en esta le ha tocado, y creo que aquí le hubieran venido muy bien, pero bueno, Bilda, el entrenador, el seleccionador, ha preferido a Ollane Hernández. Bueno, en el minuto 73 entró Ivana por la lesionada Laia Codina y en el minuto 87, intentando ya dar el todo por el todo, entró England por Toon en Inglaterra. Y en el minuto 90 Bilda propuso el cambio de Mariona por Putellas. Una Mariona, perdón, que a mí me pareció un partidazo el de Mariona, hay que decirlo. Creo que hay varias jugadoras que merecen un apartado aparte, claro, un apartado aparte. Mariona es una. Creo que Salma hizo un gran partido. Creo que Tere hizo otro gran partido. Lógicamente los focos estaban en Aitana, que salvo sorpresa mayúscula, está claro que también ha ganado ya el Balón de Oro. Y bueno, en definitiva creo que podemos decir que todos contentos, ¿no? No tenemos mapas de color, no tenemos mapas de posesión, no tenemos ratios medios. Bueno, como curiosidad hay que decir que Jennifer Hermoso falló un penalti. Durante unos minutos creo que sí que acusó el golpe. Creo que estaba mentalmente fuera del partido. Pero de la misma manera que digo que estaba mentalmente fuera del partido, digo que luego se recuperó. Esto quiero señalarlo bien porque a los que seguís el canal desde hace mucho tiempo, pues ya sabéis que yo de Jenny Hermoso muchas veces le he metido caña. Y hay que decir que en este partido a mí yo me quito el sombrero con Jennifer Hermoso, porque habrá fallado un penalti, pero lo primero, que para fallar los penaltis hay que tirarlos, hay que tener narices para tirar un penalti en un mundial y jugártela, y más narices hay que tener para fallarlo y no salirte definitivamente del partido. Y Jennifer Hermoso no salió del partido definitivamente, sino que además reentró, y creo que además fue muy importante, sobre todo en los últimos minutos, para apaciguar, dejar pasar minutos y tener control de lo que estaba sucediendo en el campo. Creo que hoy hay que subrayar el partido de Jenny, que en otros partidos del Mundial no ha estado fino, pero en este, que es el más importante, el de la final también,
lo ha estado. Aún, ya digo, fallando un penalti que digo que los penaltis se fallan cuando se tiran. Yo no lo he tirado y no lo he fallado. Déjame en los comentarios qué opinión tienes tú del partido, qué pozo te ha dejado a ti este partido, cómo crees que evoluciona el fútbol femenino en España o qué consecuencias va a traer el fútbol al fútbol femenino en España la victoria de este mundial, porque además yo creo que en redes sociales se ha movido mucho sector del fútbol masculino que apenas ha entrado en el femenino. Creo que esta vez se le ha dado foco, o más foco del normal, y creo que esto también va a venir bien, ¿no? No te olvides suscribirte al canal, dale like si te gusta el contenido. Muchas gracias por tu atención, muchas gracias por tu tiempo. A la Madrid, y hoy España, bravo, campeona del mundo.